En este video tutorial vamos a estudiar la dinámica de los cuerpos rígidos en el espacio. El contenido de este video tutorial es el siguiente. Estudiaremos la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, la reducción de la cantidad de movimiento a un vector cantidad de movimiento y a un par con punto de aplicación en el centro de gravedad, la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido restringido a girar alrededor de un punto fijo y la aplicación del principio de impulso y cantidad de movimiento al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. En los capítulos anteriores estudiamos el movimiento en un plano de los cuerpos rígidos y de sistemas de cuerpos rígidos. Varios de los resultados fundamentales que se obtuvieron en esos dos capítulos siguen siendo válidos en el caso del movimiento de un cuerpo rígido en el espacio. Un ejemplo de ello son las dos ecuaciones fundamentales de la dinámica, en donde la sumatoria de fuerzas, la resultante, es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de gravedad, y la sumatoria de los momentos con relación al centro de gravedad es la tasa de cambio del momento angular con respecto al centro de gravedad. En estas ecuaciones se basó el análisis del movimiento plano de un cuerpo rígido y siguen siendo válidas en el caso más general del movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Según esta figura, estas ecuaciones expresan que el sistema de fuerzas F1, F2, F3 y F4 externas es equivalente al sistema consistente en el vector masa por aceleración del centro de gravedad y al par de movimiento, que es la tasa de cambio del momento angular con relación al centro de gravedad, siendo ambos sistemas equivalentes. Sin embargo, la relación que establecía que el momento angular con respecto al centro de gravedad era igual al producto de inercia con respecto al centro de gravedad por la velocidad angular, que permitió determinar la cantidad de movimiento angular de una placa rígida y que desempeña una parte importante en la solución de problemas que implican el movimiento plano de placas y cuerpos simétricos, deja de ser válida en el caso de cuerpos no simétricos o en el movimiento en 3 dimensiones del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta expresión en donde el momento angular con respecto al centro de gravedad igual a la inercia con respecto al centro de gravedad por la velocidad de rotación debe descartarse y sustituirse por otra relación general para aplicarse al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Debe tenerse en cuenta también que el principio del trabajo y la energía y el principio de la conservación de la energía continúan aplicándose en el caso del movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Sin embargo, la energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano será sustituida por una nueva expresión para un cuerpo rígido en movimiento tridimensional. Por todo lo aquí explicado, las ecuaciones ya vistas anteriormente se expresan entonces en forma de ecuaciones de diagramas de cuerpo libre, las cuales pueden utilizarse para resolver diversos problemas que implican el movimiento tridimensional de cuerpos rígidos. Se puede ver entonces que la cantidad de movimiento angular h sub g de un cuerpo alrededor del centro de masa g puede determinarse a partir de la velocidad w del cuerpo en el caso del movimiento tridimensional, de acuerdo con la siguiente ecuación. El momento angular con respecto al centro de masa es la sumatoria del producto vectorial de los vectores de posición r' sub i y la cantidad de movimiento lineal masa sub i por v sub i. Entonces va a ser la sumatoria desde 1 a n de ese producto vectorial, donde la velocidad es la velocidad con respecto al centro de gravedad. Pero la cantidad de movimiento angular del cuerpo puede expresarse entonces como la sumatoria de 1 a n del producto vectorial del vector de posición r' sub i por delta m sub i por v' sub i, donde r' sub i y v' sub i identifican al vector de posición y la velocidad de la partícula p sub i de masa delta m sub i relativa al sistema de referencia centroidal, donde los ejes están en el centro de gravedad. Pero ese producto puede expresarse como el producto vectorial de la velocidad angular por r' sub i, donde w es la velocidad angular del cuerpo en el instante considerado. Al sustituir se obtiene entonces que
el momento angular con respecto al centro de gravedad es la sumatoria de una n del triple producto vectorial del vector de posición por la velocidad angular por el vector de posición por delta m sub i. Según la regla, para determinar los componentes de un producto vectorial y al resolver el doble producto vectorial de la fórmula anterior, se obtiene la siguiente expresión para la componente x. Fíjense, es la sumatoria de 1 a n del producto y' sub i por el producto vectorial de w por r' sub i en la componente z, menos z sub i por el producto vectorial de w por r' sub i en la componente i por delta m sub i. Y esto se traduce al final en esto, fíjense, es el producto de la componente x por la sumatoria de i' sub i al cuadrado más z' sub i de delta m sub i menos el producto de la componente i de la velocidad angular por la sumatoria de x sub i delta m sub i menos la componente en dirección z, la componente z de mi velocidad angular por la sumatoria de z sub i x sub i. Bien. Entonces, fíjense cómo este producto y esta suma i' sub i más z' sub i por delta m sub i puede tomarse como la componente x de la inercia con respecto al centro de gravedad, ¿sí? Tanto en dirección x como en dirección y como en dirección z. Y de manera análoga, cuando se tiene el producto xy, xz e iz, puede tomarse como el producto de inercia con respecto al centro de gravedad del plano xy y z y zx. Si sustituimos esto en la ecuación anterior, se obtiene una ecuación mucho más simple de el momento angular h sub g, donde la componente x es la inercia con respecto a x del centro de gravedad por la velocidad angular en su componente x menos el producto de inercia xy del centro de gravedad por la componente y de la velocidad angular menos el producto de inercia con respecto al centro de gravedad por la componente z de la velocidad angular. Y así la misma cosa para la componente y para la componente z de mi movimiento angular. Eso puede entonces expresarse de esta forma en función de, puede expresarse como si fuera un determinante de 3×3, en donde tiene como elemento de la diagonal principal las componentes de la inercia con respecto al centro de gravedad y como los otros componentes con signo negativo, los productos de inercia correspondientes a esas componentes. Este arreglo define lo que se denomina el tensor de inercia del cuerpo en su centro de masaje. Se obtendría un nuevo arreglo con los momentos y los productos de inercia si se usara un sistema de ejes diferentes al utilizado para obtener estas ecuaciones. La transformación caracterizada por este nuevo arreglo seguiría, sin embargo, siendo la misma. Eso sucede porque la cantidad de movimiento angular h sub g corresponde a una velocidad angular dada w, que es independiente de la elección de los ejes de coordenadas, considerando siempre w cambiante en el tiempo. Por tanto, siempre será posible seleccionar un sistema de ejes centroidales, cualesquiera x', y', z', que sean ejes principales de inercia de un cuerpo dado, de manera que los productos de inercia se vuelvan cero y el tensor se vuelva diagonal, en donde los elementos de la diagonal van a ser las componentes de la inercia del cuerpo en dirección x, y z correspondientemente. Esas son las expresiones entonces del momento angular de las componentes con relación a estos nuevos ejes, que son ejes principales de inercia del cuerpo, tendrán una relación mucho más sencilla, y muy parecida a lo que era al valor de las componentes del momento angular en el movimiento plano. Solo que ahora se definen en función a un sistema x', y', z', que son los ejes principales de inercia del cuerpo. Se tiene que destacar que si los tres momentos de inercia centroidales son iguales, estas componentes resultarán también proporcionales a las componentes de la velocidad angular. Y los vectores, el momento angular y velocidad angular, resultarán colineales, o sea, de dirección paralela.
Sin embargo, en general, los momentos de inercia principales siempre van a ser diferentes y los vectores de momento angular y velocidad angular tendrán direcciones diferentes, salvo cuando dos de las tres componentes de W sean 0 o cuando W apunte a lo largo de uno de los ejes coordenados. Por consiguiente, la cantidad de movimiento angular h sub g de un cuerpo rígido y de su velocidad angular tienen la misma dirección si y solo si la velocidad angular está dirigida a lo largo de uno de los ejes principales del cuerpo. Si denominamos a las magnitudes citadas el momento de inercia con respecto al centro de gravedad en componente X y 1, 1 y así sucesivamente, podemos escribir el tensor de inercia, ¿sí?, de esta forma sencilla como si fuera un determinante de 3×3. Si se denota mediante H1, H2, H3 las componentes de la cantidad de movimiento angular H sub G y W1, W2, W3 las componentes de la velocidad angular, se puede escribir que H1 es la sumatoria de I sub IJ por WJ, donde I y J forman los valores 1 y 2, 1, 2 y 3, y se afirma que las cantidades de los momentos de inercia son las componentes del tensor de inercia. Puesto que por las características de los momentos de inercia centroidales se verifican que el momento IJ es igual al JI, el tensor de inercia es un tensor simétrico denominado de segundo orden. En el caso particular en que el momento de inercia en dirección a X' y Z', que son los ejes principales, sean iguales, cualquier línea que pase por G podrá considerarse como eje principal de inercia y los vectores H sub G y el vector velocidad angular serán siempre colineales y tendrán direcciones paralelas. Puesto que esta condición se cumple en el caso del movimiento plano de un cuerpo rígido simétrico, donde se dice que el momento angular con respecto al centro de gravedad de un cuerpo de este tipo puede reemplazarse por el vector vector de la inercia con respecto al centro de gravedad por el vector velocidad angular instantánea. Sin embargo, se debe resaltar que este resultado no puede extenderse al caso del movimiento plano de un cuerpo no simétrico o al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido, salvo cuando W esté dirigida a lo largo de un eje principal de inercia. Por tanto, si la cantidad de movimiento angular y la velocidad angular de un cuerpo rígido tienen diferentes direcciones, tiene que usarse la fórmula general citada anteriormente para determinar el momento angular a partir de la velocidad angular.